Hola, buenos días. ¿Cómo amanecimos el día de hoy? Gracias, Señor, que nos permite una vez más estar aquí con usted para compartir la palabra de nuestro Dios en este bonito día que Dios nos regala hoy. Ya estamos ¿a qué estamos? Ya ni sé a qué estamos, a 24 de junio del 2022. Y bueno, siempre es un gusto. Estamos a 24. Siempre es un gusto poder estar aquí con usted y compartir la palabra de nuestro Dios. Sean todos bienvenidos en este inicio de semana. Gracias, Señor, por la lluvia que nos ha estado enviando y que podemos estar ahora sí fresquecitos después de tanta calor. Podemos estar fresquecitos y pues gracias, Señor, ¿verdad? Que como siempre decimos, todo es bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Y gracias, Señor, por ello que nos permite disfrutar de todo, porque dice su palabra, todo lo que Dios hace es bueno. Así que, pues gracias al Señor eh, eh, nos permite hacerlo y nos permite estar aquí con usted cada mañana. Así que avíseles allí, dígales que ya estamos aquí, que ya estamos listos para compartir la palabra de nuestro Dios. Dios siempre tiene un consejo para nosotros, siempre. Él es fiel y Él promete estar con nosotros y dice que nunca nos va a desamparar, Él no nos va a dejar, Él estará siempre al lado de nosotros. Y pues gracias, Señor, porque así lo ha hecho Él con nosotros y cumple su palabra. Si algo tiene Dios es que cumple su palabra. De hecho, así lo decía el apóstol Juan en su evangelio, decía, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces, pues todo lo que hace Dios es bueno, es fiel y es verdadero. Y todo lo que dice su palabra es verdadero y hay que confiar porque dice que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que si Él lo dice, así es. Y nos da esa confianza. ¿Y cómo es que nosotros podemos darle confianza a alguien que cree en nosotros, que crea lo que le estamos diciendo? Bueno, precisamente haciendo lo que Dios hace y dice, permanecer en lo que hablamos, en lo que decimos, permanecer en Cristo, una vida en Cristo, como así le pusimos hoy, tener esa vida en Cristo y permanecer en Cristo para que la demás gente pueda venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Bueno, permanecer firme, no moverme de lo que he creído, no moverme de lo que dice su palabra, confiar en lo que dice su palabra y estarme ahí, estarme firme, firme en lo que uno habla, en lo que uno dice, hablando de la palabra de Dios, y de esa manera la gente va a creer. ¿Por qué muchas de las veces la gente deja de creer? Bueno, pues porque yo me muevo, porque yo profeso algo y tal vez hago otra cosa, o sea que no me mantengo en lo que profeso. Entonces, la importancia es la permanencia, permanecer en lo que hablamos, en lo que predicamos, en lo que testificamos, para que la gente que nos rodea, que nos conoce, pues venga Jesucristo. De otra manera, pues la gente va a decir, no, porque dicen una cosa y hacen otra, o siempre lo dicen, pero lo que dicen no va con la vida que ellos llevan. Entonces, muy importante mantenernos firmes en Cristo, una vida en Cristo, unidos a Él, como dice allá en San Juan 15, ¿verdad? Que el que permanece en Él, ese lleva mucho fruto. Entonces, permanecer en Cristo, permanecer arraigado en Él, para que la demás gente pueda venir, es tan importante que usted y yo permanezcamos firmes. No estamos exentos de todos los problemas que puedan venir, porque así lo dijo el Señor Jesús, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, va a haber aflicciones, eso es natural, mientras estemos en esta vida va a haber aflicciones, pero ahí está el Espíritu Santo para darnos el poder para salir adelante,
está el Espíritu Santo para cuando nos sentimos acorralados, cuando nos sentimos que no le hallo una salida a mi situación, a mi problema. Bueno, el Espíritu Santo está allí para que lo hagamos, para que permanezcamos. Es algo muy, muy importante que hagamos todo lo que la palabra de Dios dice, y de esa manera el Espíritu Santo nos conforta, el Espíritu Santo nos ayuda. Más que todo, el Espíritu Santo nos levanta cuando nos sentimos caer, cuando nos sentimos que ya no podemos más. Y mire, cuando el pueblo de Israel iba saliendo de allá de Egipto, eran problemas, era un miedo tremendo el que Faraón, saber que Faraón iba detrás de ellos. Y nosotros sabemos que el enemigo de nuestras almas siempre anda detrás de nosotros, siempre dice su palabra, como lo decíamos el programa pasado, dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero cuando usted se sienta acorralado, como fue el caso del pueblo de Israel cuando salieron y que se encontraron frente a ese gran mar y su enemigo detrás y que no tenían a dónde salir, lo que hizo Moisés fue clamar a Dios. Y hemos dicho que Dios siempre va a usar lo que usted tenga a la mano. ¿Se acuerda de que cuando el profeta Eliseo le dijo a aquella mujer, ¿verdad? Que había fallecido su esposo y le dijo, es que mi esposo falleció y se quieren llevar a mis hijos esclavos porque pues, nos dejó bien endeudados. Y le dijo el profeta Eliseo, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, tengo un poco de aceite. Entonces, Dios siempre va a usar lo que usted tenga para poderle ayudar, para poderlo orientar, para poderle capacitar, podríamos decir así, para pelear cada situación en la cual nos encontramos. Y hay veces que no veo la salida, que veo que no puedo seguir adelante, que veo que está enfrente el mar de problemas y atrás está mi enemigo. Y esto fue lo que lo que hizo Moisés, clamó, pero Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué? Porque ahora tenemos, hermanos, la autoridad. La vara representa autoridad y nosotros tenemos autoridad. Jesús nos ha dado esa autoridad, dice, os doy autoridad. Entonces, Él nos ha dado esa autoridad para abrir el problema y pasar y salir victoriosos de esa situación cuando yo me siento acorralado, cuando yo me siento que no puedo salir, que no puedo avanzar. Dice aquí en Éxodo capítulo 14, y le voy a leer aquí en el 13, del 13 en adelante, dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y es lo mismo que yo tengo que entender y que creer, que los problemas que me vienen cuando Cristo o cuando yo venzo un temor, un problema, yo debo de creer que eso ya no lo voy a volver a ver, que cuando Jesucristo me libertó de una vez y para siempre, que ese enemigo que me asedia, ese enemigo que anda detrás de mí, está vencido. Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Y que si yo me mantengo firme en Cristo, si yo me mantengo quieto en lo que he creído, nunca veré al enemigo, nunca, no iré a donde está el enemigo o a donde va a ser lanzado el enemigo. Entonces, muy importante que usted y yo entendamos y atendamos a la palabra de Dios y lo que les dice que esos egipcios que ven ya nunca más los verán. Y tal vez ese problema, esa situación en la que estás pasando, si tú crees en Jesucristo, si te afirmas en Él y crees en su palabra, nunca verás ese problema, se terminará y no verás más o a tus enemigos o a quien esté provocando esa situación. La palabra de Dios dice, ya nunca más lo verás. Confía, mantente firme, estate quieto y ver cómo Dios te salvará y cómo Dios nos ha salvado
muchas veces y nos sigue salvando de las manos del enemigo. ¿Por qué? Porque confiamos en él. ¿Qué tengo que hacer yo? Bueno, aquí dice estarse quietos y ved cómo Dios pelea por vosotros. Entonces, hay veces que sentimos que nadie está con nosotros, pero si está el Espíritu Santo con nosotros y Él pelea por nosotros, como hemos dicho, hay veces que hay que presentarnos ante el problema, pero hay veces que no, hay veces que Dios pelea por nosotros cuando nos sentimos como en el pueblo de Israel, se sentían acorralados, se sentían que no podían avanzar y que el problema cada vez se estaba acercando más, que el enemigo se estaba acercando y que pensaban que ahí iba a terminar todo. Cuando usted piensa que iba a terminar todo, es cuando Dios comienza a pelear por usted. Cuando usted dice ya no hay solución o cuando le dicen no hay solución a este problema, allí es donde Dios empieza a actuar para que veamos el poder de Dios, para que veamos cómo es que Dios se mueve a favor de nosotros. Y sigue diciendo aquí, les dice Moisés, les dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y eso es lo que debemos de tener nosotros. El apóstol Pablo dice que Dios nos ha dado esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que Dios nos da cuando, nos la da cuando estamos en esa dificultad, cuando estamos en esa situación que nos han dicho que no hay solución, que nos han dicho que no vamos a avanzar, que ahí, o que nuestra misma mente dice, se terminó todo, ya no puedo, ya no voy a seguir. Allí es donde nos dice su palabra, Jehová peleará por vosotros y estaréis tranquilos, porque si algo es nuestro Señor Jesucristo es que dice, Él es mi paz. Y aún a veces que lo cantamos, ¿verdad? En ese canto que dice, él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz, hecho toda mi ansiedad sobre él. Él cuidará de mí. Él es mi paz, Él es nuestra paz. Dice, estad quietos porque Él peleará por vosotros. Y eso es lo que nosotros debemos de creer. Y le sigue diciendo aquí la palabra de Dios. Es como una conversación que Moisés está teniendo con Dios cuando está en esa situación, cuando está con ese mar frente y el enemigo ya para alcanzarlo, para destruirle. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que hizo Moisés, clamar a Dios. La palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Y eso fue lo que hizo Moisés, clamar. ¿Y qué es lo que tiene el Hijo de Dios? Clamar. ¿Qué tiene que hacer? Clamar. Clamar a Dios, clamar en esa situación en la que nos encontramos. Porque Él tiene cuidado de nosotros y Él lo único que está esperando es eso, que clamemos para que veamos el poder de Dios, para que veamos lo que Él hace a favor nuestro. Así que sigue diciendo aquí, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Igualmente, Dios, ¿qué te dice hoy Dios en este día? Marcha, marcha, avanza, pasa por ese problema, por esa dificultad. Dice que ayer hablábamos algo en la iglesia y es esto, que muchos creyentes no quieren los procesos de Dios, no les gusta, no son pacientes para soportar un proceso de Dios. Y mire que los procesos de Dios son para hacernos fuertes, para que no cualquier cosita nos tumbe, sino que pase lo que pase, nos mantengamos firmes en Cristo. Para eso son los procesos, para eso son las dificultades. Dice el apóstol Santiago, ¿verdad? Gózate cuando pases por diversas pruebas. Entonces, ¿por qué? Porque en una de las versiones dice, porque está siendo capacitado para soportar. Entonces, cuando está en esa situación, no se quede. Lo que pasa es que el miedo
nos congela, el miedo nos paraliza, pero Dios dice, avanza, o sea, marcha, la victoria ya está, solamente tienes que acercarte, tienes que enfrentar esa situación, no correr y huir y llorar y desesperarnos porque nos dijeron que no hay solución, sino que dice, ¿por qué clamas? Dile al pueblo que avance. Entonces, de la misma manera, Dios nos dice en esta mañana, avanza. No es el fin de la situación, no es el fin del problema. La victoria está de aquel lado, lo tienes que cruzar. Tienes que pasar por esa situación, porque a veces pedimos a Dios que nos quite esa prueba, pedimos a Dios que nos quite esa situación. ¿Y qué pasa? Que cuando pedimos nosotros eso, pues que ese proceso no lo brincamos y tarde o temprano nuevamente va a llegar ese proceso, porque Dios lo que quiere es hacerte fuerte. Dios lo que quiere es enseñarte a que confíes en Él, a que confíes en que Él tiene cuidado de nosotros y que nada, dice, no te daré más de lo que puedas soportar. No te voy a dar más, dice, de lo que puedas soportar. Eso es saber confiar en la palabra de Dios. Así que Dios dice, marcha, avanza. La victoria está después del proceso, la victoria está después de la dificultad. Solamente hay que saber confiar porque dice, yo pelearé por ti. ¿Por qué Él peleará por nosotros? Porque Cristo está en nosotros. Cristo vive en nosotros, Cristo vive a través de nosotros. La vida que tenemos ahora en Cristo es que Él la pelea, Él la vive en nosotros. Nosotros estamos en Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Entonces, Él pelea por nosotros, solamente es que nosotros nos abandonemos, que nosotros nos soltemos a que sea Él quien mueva todas las cosas, que sea Él quien pelee cada situación y que crucemos cada situación tomados de la mano de Cristo, en Cristo. No quiera pelear por usted mismo las situaciones, no quiera usted salir adelante por sus propias fuerzas, sino que muchas de las veces vamos a necesitar la ayuda de Dios, porque lo que nos pasa es sobrenatural, es espiritual, muchas veces no lo vemos, pero está en nosotros esa lucha espiritual. Entonces, ¿cómo la puedo pelear yo? No es con lo material, sino que es con el poder del Espíritu Santo que mora y que está en nosotros. Entonces, eso es lo que le estaba diciendo Dios a Moisés. Fíjese que tenía esa conversación Moisés allí en esa situación, allí enfrente de ese gran problema que para los ojos y para todos aquellos que estaban con Moisés era difícil cruzar. ¿Quién ha visto que el mar se abra y que puedan pasar sin ningún problema? Era cuestión de fe y de creer, confiar y meterse allí en el mar con esos muros de agua. Allí era algo sobrenatural, porque el poder de Dios es sobrenatural. Así que le dice Dios, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tu vara, y si tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios fíjese bien, ¿para qué? Para que los siga. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Fíjese bien, dice, yo voy a obrar en Faraón para que los persiga. ¿Por qué? Porque si no se hubieran quedado nomás contemplando y viendo, hermanos, y los iban a alcanzar, porque pues iban a tener miedo de entrar y que se les viniera el agua. Entonces tenía Dios que permitir eso, de que que los siguiera para poderlos empujar a que entraran en ese proceso, porque la victoria estaba de aquel lado, porque la victoria estaba segura. Y como estamos diciendo, hay que aprender a confiar en Dios y a soltarnos en Dios, de que
aunque estén los problemas a los lados, usted camine en victoria, usted camine en fe, creyendo que el que le ha dicho que avance y que ese problema, una vez que usted lo termine, nunca más lo verá. Pero hay que saber confiar en Dios, soltarnos completamente en Cristo y avanzar. Los problemas no son para siempre. Lo importante es enfrentarlos y caminar en fe, caminar en fe, caminar en seco. Aunque sea muy difícil la situación, hay que avanzar, hay que pasar por ese proceso, por ese desierto. A veces decimos son desiertos que Dios nos permite pasar, pero que si Dios lo está permitiendo en nuestra vida, es porque Él sabe que podemos lograrlo, Él sabe que podemos hacerlo. Por eso Él dice, voy a obrar en el corazón de Faraón para que los persiga, pues para que pudieran avanzar, porque de otra manera no lograrían avanzar y se quedarían allí paralizados del miedo. Entonces, Dios es bueno y Él tiene cuidado de nosotros y Él nos da esa fuerza y ese valor para enfrentar cada situación y salir victoriosos en Cristo. Recuerde, no es por nuestros propios medios, no es por lo que yo pueda hacer o por lo que yo sé, sino que es el poder de Dios operando a favor de cada uno de sus hijos que confían en Él. Así que tomemos esta palabra de esta primera parte que Dios nos habla y nos dice, avanza, avanza que yo pelearé por ti. Entonces, bonita palabra para creerla y tomarla y decir, Cristo está en mí y en Cristo soy más que vencedor. Somos victoriosos en Él. Amén. Dios le bendiga, hermana Jael. Buen día. Qué bueno que está aquí con nosotros. También está nuestra hermana Genoveva Montes. Dios le bendiga, hermana. Qué bueno que está aquí con nosotros. Dios le bendiga. Saludos igualmente para usted. Y bueno, nos dice, pido oración por mi hija Kerewi Montes, que busca casa para vivir. Vamos a estar orando por su hija, hermana. Claro que sí. Primeramente Dios le dé ese lugar para que ella pueda vivir. Nuestra hermana Noemí, nuestra fiel compañera, aquí está con nosotros. Dios le bendiga. Dice, tarde, pero aquí estoy. Lo bueno es que aquí está con nosotros, hermana. Dios le bendiga y gracias por acompañarnos y apoyarnos cada mañana. Y bueno, aquí está también Eva Herrera. Dios te bendiga. Ya te había extrañado. Qué bueno que estás aquí con nosotros. ¿Qué tal de agua por allá, Eva? Ahora sí dicen, nos llovió sobre mojado, pero gracias al Señor, ¿verdad? Por esta bendita agua que nos ha enviado, que mire, muchos están diciendo, y muy cierto, lo que perdimos en tantos años, Dios nos lo recuperó en un día. Entonces, igualmente, todo lo que el enemigo le haya quitado, Dios en un día se lo va a recuperar. Así que gracias, Señor, por ello. Y bueno, aquí está nuestra hermana Genoveva. Y bueno, ahí va la primera pregunta para que usted nos ayude a contestar en esta mañana. Ayúdenos, participe con nosotros contestando las preguntas porque mire que aún ahí aprendemos en las preguntas. Así es, muchísima agua. Sí, vi por ahí videos que han subido y el río, Eva, el río que ya estaba casi seco y ahora ya va con suficiente agua, gracias Señor. Y sí, sí he visto allí el vado ahí por donde vive Elena, ahí está todo un manantial, todo un río, pero gracias Señor por la lluvia que ya nos hacía falta. Así que un fuerte abrazo, Eva, y gracias por estar aquí con nosotros. Dice Devani, prima, bonito y bendecido día de fiesta y agradecida con el Señor. Justo hoy mi hijo Liam cumple 10 años. Le pido oración por su vida. ¡Ay! Felicidades, Liam. Dios te bendiga y te guarde. Y Dios haga, cumpla su propósito en tu vida. Así que un fuerte abrazo para Liam y bueno, nuestras oraciones para con él, para que cuando él llegue a joven o llegue a la madurez de su edad, de su mayoría de edad, perdón, él siga y decida seguir la vida en Cristo. Así que un fuerte abrazo para este pequeñito que cumple 10 años y esperando y deseándole que Dios le conceda larga vida. Así que gracias Señor por ello y claro que sí, vamos a estar orando por Liam y bueno, le deseamos un feliz cumpleaños y gracias Señor por él. Y bueno, mis amados,
Aquí tenemos la primera pregunta del día de hoy que dice así: ¿cómo se llamaba el padre de Sansón? Esa es nuestra primera pregunta del día de hoy. ¿Cómo se llamaba el padre de Sansón? Esa es la pregunta para que usted nos ayude a contestar en esta bonita mañana. Y bueno, terminamos el capítulo 1 de Efesios y terminamos con con lo que nos decía que nosotros somos el cuerpo de Cristo, que nosotros estamos en Cristo, que cuando nosotros nos bautizamos fuimos unidos al cuerpo de Cristo y que ahora estamos en Cristo y todo lo que vivimos y todo lo que somos es en Cristo. Es algo muy importante porque a veces nosotros queremos vivir el Evangelio por nuestras fuerzas, como yo creo que es, y muchas veces el Evangelio lo hacemos pesado, lo hacemos una carga que no la podemos ni llevar nosotros mismos. Entonces, el Evangelio lo vivimos en Cristo. Él es quien nos guía, quien nos enseña, quien nos ayuda a avanzar, porque muchas de las veces nosotros ponemos situaciones o cargas que hasta nosotros se nos hacen muy pesadas llevarlas, pero ahora estamos en Cristo, estamos en el cuerpo en Cristo. Y bueno, aquí en este capítulo 2 tenemos algunas palabras de introducción para el capítulo 2 de Efesios. Y en este capítulo es el original y comienza con la confusión y así que es realmente una continuación del pensamiento del primer capítulo. Acuérdese que esto lo escribió el apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios. Pablo había estado hablando de gran poder, del poder, de ese gran poder que se usó para resucitar a Cristo y ese gran poder que Dios usó para sentarlo a la diestra de Dios Padre, y ese poder para nosotros, que cuando estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Eso es un gran poder que Dios ha usado y que usa para cada uno de nosotros y que lo usó para poner a Cristo y sentarlo a la diestra de Dios Padre. Eso se requería de mucho poder para poderlo resucitar y del poder tanto de los hijos de Dios que quieren experimentar. Pareciera que Dios es recio en permitir que el ser humano tenga poder, pero muchas veces, hermanos, necesitamos tener ese poder, pero para hacer lo correcto, para hacer un mundo mejor. El ser humano tiene poder y nos entregó Dios, nos entregó un mundo bonito, un mundo, dice, y vio Dios que todo era bueno. Pero al hombre se le ha dado poder, pero muchas de las veces el ser humano usó ese poder para mal. ¿Por qué? Porque estamos destruyendo nuestro planeta, nosotros mismos, solitos, estamos destruyendo nuestro planeta con ese poder que Dios nos ha dado, que le dijo al ser humano desde Adán, ¿verdad? Enseñoreen la tierra y sojuzgarla. Y bueno, en lugar de cuidarla, en lugar de protegerla, pues la estamos destruyendo. En lugar de hacer un mundo maravilloso, pues hemos hecho un mundo tremendo el ser humano. Fíjese que si siguiéramos los mandamientos todos, créame que este mundo sería diferente y tuviéramos una manera, una cultura muy diferente, una cultura muy sana, una cultura que siempre nos esté dirigiendo a Dios, que siempre nos esté dirigiendo a Cristo. Pero lamentablemente el ser humano ha usado ese poder para destruir lo que Dios hizo bueno, para destruir este mundo, pero en lugar de verlo convertido en algo maravilloso. El ser humano hoy en día es una persona peligrosa. Aquellos que piensan que ninguna nación se atrevería a utilizar ese poder nuclear, está haciendo como el avestruz cuando esconde su cabeza en la arena, porque, oiga, estaba viendo anoche, ¿verdad? No sé si usted ve allí noticias del fin, así se encuentran ahí en YouTube, Noticias del Fin, donde nos está el hermano Raúl Sarmiento, nos está anunciando y diciendo todo lo que está pasando allá de aquel lado y en el mundo entero.
pero más que todo allá de aquel lado del oriente, cómo está la situación y cómo el ser humano se está destruyendo entre sí mismo. ¿Por qué? Bueno, pues porque dice, estaba viendo ahí en uno de los periódicos que dice Ben Yahoo, que dice, estamos peleando porque queremos seguir existiendo, porque lo que quieren es que desaparezca Israel. O sea, ¿por qué el ser humano levantarse uno en contra de otro? No lo entendemos, pero el ser humano así es. O sea, desde la caída de Adán, cuando se acuerda usted allá en el capítulo 6 de Génesis, donde dice Dios, porque sus pensamientos son de continuo mal. O sea, el ser humano está nomás maquinando el mar, destruyéndose en sí mismos, haciendo estas armas nucleares en las cuales va a destruir la tierra, el planeta, va a destruir al ser humano, pero que el ser humano, en lugar de usar ese poder para hacer un mundo maravilloso, lo está usando para destruirse en sí mismos. Entonces, si supieran que al tomar esa decisión y al usar ese poder que Dios les ha dado, pueden hacer una catástrofe, pueden destruir todo. Tienen un arma nuclear la cual destruirá, dice que pueden desaparecer la tercera parte de la tierra. ¿Y cómo cree usted que se siente Dios con toda esa situación que ve al ser humano, que lo creó y que le entregó algo nuevo, algo limpio, algo agradable, y ver que ese ser humano que Dios creó se ha rebelado en contra de Dios y está haciendo el mal para afectar a todos? Fíjese que desde un principio Dios quería habitar en el ser humano. Dios quería platicar o tener comunión con el ser humano desde el Edén. Dios salía por las tardes a platicar con con Adán. Después le dice a Moisés que se haga un tabernáculo. Ese tabernáculo lo hicieron de madera de acacia, de esos árboles, ¿verdad? Hicieron esos tablones y lo hicieron, o sea, material muerto. Era un material muerto donde Dios se encontraba con el ser humano, porque a veces han dicho que el pueblo de Israel creían que Dios habitaba en esa cajita ahí del arca, llamada el arca, y que ahí habitaba Dios. No, hermanos, dice la palabra de Dios que de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en él habita. O sea, no estaba en esa cajita, sino que ahí en ese tabernáculo Dios se encontraba con el ser humano, pero era puro material muerto. Ese templo también que se hizo era puro material muerto. Ahora tenemos un templo, pero es con material vivo. Somos nosotros, que la palabra de Dios dice, ustedes como piedras preciosas. Entonces, y piedras vivas, que dice que somos casa espiritual. Aquí es donde ahora mora el Espíritu de Dios, en los seres vivos, porque de esa manera, pues aquí ya no lo pueden destruir como les destruyeron tantas veces el templo de Dios a los de Israel, que hasta el día de hoy ellos quieren seguir, quieren hacer su templo y no lo han logrado, no se los han permitido, pero ahora nosotros somos ese templo, como el tabernáculo, como tanto el templo como el tabernáculo fueron moradas para gloria de Dios. Ahora la iglesia es una morada para la persona del Espíritu Santo. El tabernáculo y el templo eran lugares donde se cumplían rituales y se repetía el sacrificio por el pecado. Y la iglesia está edificada sobre el sacrificio único de Cristo en un pasado histórico, un sacrificio que no se repite. Y mire lo que nos dice aquí en la carta de los Hebreos, capítulo 9, versículos 25 y 26, dice, y no entró para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado.
Era un rito lo que se hacía en el tabernáculo, en el templo, para cubrir los pecados, porque no los quitaban. Pero era algo, hermanos, que se hacía a diario. Ahora en la iglesia, ahora Jesucristo vino y hizo sacrificio una vez y para siempre. Le estoy haciendo un recordatorio de lo que es el capítulo 1 para entrar al capítulo 2, que somos en Cristo, que aquella madera, aquellos árboles, ahora representa al ser humano, que nosotros somos ahora esa morada del Espíritu Santo, esa morada que ahora nosotros estamos edificados en Cristo, y que nosotros, a la iglesia no se le dio ritos que cumplir o que hacer, aunque nosotros tenemos nuestros cultos y pareciera ser que son ritos, pareciera ser. ¿Por qué? Porque siempre hacemos lo mismo, llegamos, oramos, nos presentamos a Dios, leemos una porción de la palabra de Dios para comenzar, es un devocional, luego cantamos nuestros cantos dirigidos hacia nuestro Dios, después escuchamos la palabra, oramos y nos despedimos. Entonces, tal pareciera que nosotros hacemos siempre lo mismo y que es un ritual, pero en realidad no se le dio un ritual a la iglesia, no se le dijo cómo hacer las cosas, pero nosotros no estamos diciendo que sea malo lo que se hace, sino que ahora nosotros lo hacemos de esa manera, pero en nuestra adoración, el Espíritu vive en nosotros. Dice allá la palabra de Dios que Dios no habita en templos hechos de manos de hombres, como lo dice aquí en Hechos 17, del 14 al 25. Mire lo que nos dice aquí. Es un hecho impresionante de la época de la iglesia, es que Dios está habitando en el creyente individualmente. Dios habita en cada uno de nosotros que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Dice así la palabra de Dios aquí en Hechos: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y después nos dice el apóstol Pablo ahí en Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20, nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que quizás debemos enfatizar aquí, y es lo siguiente: que en el Antiguo Testamento Israel nunca creyó que estaba confinado en un templo, como lo dice allá en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27, que leemos de esta manera, cuando Salomón dedicó el templo y expresó esta oración: pero ¿es verdad que Dios habitará sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? Y todos los israelitas, hermanos, debidamente instruidos, sabían que Dios no vivía en el templo, en esa pequeña caja. Algunos críticos lo han dicho así, pero en realidad ellos no creían. ¿Por qué, hermanos? Porque ahora habita en estos templos vivos, en estos templos que no van a ser destruidos, en estos templos dice que este cuerpo no verá corrupción, sino que ahora habita en cada uno de nosotros, y nosotros componemos el templo, todos aquellos que pertenecemos a la familia de Dios, todas esas piedras vivas que ahora el Espíritu Santo ha hecho esa habitación en nosotros. Así que gracias al Señor, hermanos, que ahora nosotros somos, y que hoy en día, y que en el día de hoy que somos, que no somos judíos, hemos sido acercados, porque antes dice la palabra de Dios aquí, más adelante lo vamos a ver aquí en Efesios 2:13, que dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros, es decir, nosotros, no los judíos, que en otros tiempos estábamos lejos, pero ahora hemos sido cercanos por la sangre de Cristo. Porque si usted ve en la Jerusalén antigua, los gentiles no se podían acercar al templo, estábamos alejados de allí,
pero que ahora estamos en Cristo. Cristo vino y nos acercó a Él y de los dos pueblos hizo uno y ahora nosotros habitamos juntamente con el pueblo de Israel. ¿Quiénes? Todos aquellos que acepten a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Así que esta es la introducción del capítulo 2 de Efesios. Y bueno, vamos a ver si nos contestaron. Dios le bendiga, hermano Natividad. Qué gusto poderle ver y estar aquí. Bueno, podernos conectar aquí con usted. Gracias por acompañarnos. Dice, hermana, es una grande verdad. Ahora también nosotros podemos hablar con Dios si creemos en Él. Bendiciones. Claro que sí, hermanos. Somos bien bendecidos. Ahora no necesitamos rituales ni nada. Cristo nos abrió el camino para entrar y para poder tener esa conversación con Dios. Un fuerte abrazo, mi amado hermano, hasta allá, hasta Garland, Texas, donde usted se encuentra. Qué gusto saber que está bien, porque pues cada vez que se conecta, bueno, gracias Señor que lo mantiene aún con bien, dándole esa fuerza para seguir adelante. Y me imagino que también está por ahí mi prima Evelyn, que también se encuentra ahí en Dallas, Texas. Un fuerte abrazo, hermosa, y saludos y bendiciones para ti y para tu esposo ahí en Dallas, Texas, y para todos aquellos que no nos pueden escribir porque nos transmiten o ponen la enseñanza en la televisión. Pues bueno, un fuerte abrazo para todos los que están aquí con nosotros. Y bueno, Rubencito Chávez, Dios te bendiga, dice ahí, desayunando café y panecito, escuchando la enseñanza. Qué bueno, Rubencito, un fuerte abrazo y saludos para ti, para Elizabeth Chávez y Raquel Chávez, que también a veces se conectan con nosotros. Un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos en esta mañana. Y bueno, la pregunta era, y que nada más nos contestó la hermana Noemí, dice aquí, ¿quién era, cómo se llamaba el padre de Sansón? ¿Cómo se llamaba el padre de Sansón? Y bueno, claro que sí, aquí nos lo dijo la hermana Noemí, se llamaba Manoa. Y usted lo puede encontrar allí en Jueces capítulo 13, versículo 2. Ahí puede encontrar que precisamente se llamaba Manoa, el padre de Sansón. Siguiente pregunta para que usted nos ayude allí a contestar y dice así. ¿Cuántas tinajas de agua convirtió Jesús en vino? ¿Cuántas tinajas de agua convirtió Jesús en vino? Esa es la siguiente pregunta para que usted nos ayude a contestar en esta bonita mañana. Y bueno, recuerde que ahora somos habitación del Espíritu Santo, dijo el apóstol Pablo, ¿o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo y que ya no nos pertenecemos a nosotros, sino que ahora pertenecemos a Cristo porque Él nos compró con su preciosa sangre? Acuérdese que en el capítulo 1 dice que somos sellados por el Espíritu Santo, o sea que le pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nosotros en agradecimiento, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues vivir una vida honrada, una vida agradable que honre a nuestro Señor Jesucristo en todo lo que hacemos. Así que hemos dividido este capítulo en el cual vamos a entrar, que la primera parte entre los versículos 1 al 10 se habla de los materiales para la construcción. En la segunda parte, entre los versículos del 11 y 18, se habla sobre el método de la construcción. Y en la tercera parte, entre los versículos del 19 al 22, se trata el tema del sacrificio de la construcción, hablando del templo, de ese cuerpo que es la iglesia y que ahora aquí es donde habita el Espíritu Santo en nosotros. Así que comenzamos nuestra lectura aquí con los versículos 1 y 2 de Efesios capítulo 2, que dice de la siguiente manera. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En otra versión de la palabra de Dios nos dice así, en otra versión, para que lo podamos entender un poquito mejor. Dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en vuestras transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo,
o sea, de acuerdo con el espíritu de la época, el secularismo, siguiendo el rumbo y los principios de este mundo. Y continúa diciendo el versículo, os conducía según el que gobierna las tinieblas, o sea, el cosmos, la sociedad, la civilización, según el espíritu que ahora ejerce su poder o autoridad en los que viven en la desobediencia. Así que veamos aquí la primera frase del versículo 1 de este capítulo 2 que dice, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién cometió el delito? Bueno, Adán. El primero fue Adán. Él fue, así que dice, hemos dejado fuera la frase, Él os dio vida, que en algunas versiones aparece en letra cursiva, porque no se encuentra en el original griego, pero se ha añadido para facilitar un poco la traducción. Creemos que la edición de esta frase breve es correcta porque esa explicación parece necesaria. Sin embargo, vamos a intentar, dice aquí, se lee así, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvistes en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo o el espíritu de este mundo. Así que la palabra mundo, hermanos, aquí no significa el universo físico, se refiere al cosmos, a la sociedad, a la civilización, al modelo de vida en el estilo de la vida secular. O sea, nosotros vivíamos, no está hablando del cosmos, de lo físico, sino que nos dejábamos llevar por lo que nos enseñó la civilización, por lo que nos enseñó la cultura, porque crecimos sin Cristo y hacíamos lo que nos enseñaba nuestra cultura. Pero por eso dice que ustedes que antes, siguiendo la corriente de este mundo, o sea, siguiendo todo lo que nos enseñaba, la carne, pues era una carne caída, era en pecado, así que hacíamos cosas que no le agradaban a Dios, pero que pensábamos que estaba bien, porque pues mirábamos que era un estilo de vida secular y como todos lo hacían, pues pensábamos que nosotros también estábamos bien. Pero cuando uno viene a Cristo, hermanos, y el Señor y Dios quita ese velo y vemos y leemos la palabra de Dios y nos damos cuenta en el error que estábamos y que estábamos siguiendo la corriente, o sea, como cieguitos, ¿verdad? Nomás siguiendo lo que mirábamos o sea, vivir de acuerdo con el secularismo que constituye una integración de todos los valores de la vida alrededor del espíritu de la época, en vez de dichos valores que giren alrededor de Dios. Así que es vivir como si el orden material fuera el supremo y Dios no existiera. Así que esa es una breve
Discúlpeme, eso pensé, fíjese, traía duda de que estuviera bien cargado ese micrófono. Una disculpa, mire, no sé ni desde cuándo que no se escucha. Tienen mucho diciéndome aquí que no se escucha. Una disculpa, una disculpa. Se le terminó la pila y mire que traía dudas de que estuviera bien cargado ese micrófono. Así que una disculpa. Así que, pues gracias por estar al pendiente y qué bueno que me dijeron. Y bueno, estamos hablando de cómo estábamos en nuestros delitos y nuestros pecados, que está hablando de dos palabras que son sinónimas, pero que se parecen en lo mismo, que son palabras griegas que en una habla de delitos, se puede decir que son transgresiones y que es un paso en falso, y que el pecado que en griego significa actos de no dar en el blanco, o sea, errar al blanco. Casi está dando el mismo sinónimo de aquellas personas que están sin Cristo, aquellas personas que están muertas espiritualmente. Por eso habla ustedes que estaban antes en vuestros delitos y vuestros pecados, que estábamos alejados de Dios, que estábamos muertos espiritualmente y que Dios no escucha a una persona que está muerta, porque una persona muerta no reacciona, no habla, no se escucha. Entonces, cuando uno está sin Cristo, uno está muerto, muerto para Dios, vaya, para Dios está muerto. Pero una vez que viene a Cristo, esta materia muerta que está en pecado, por eso dice la palabra, Dios le dio vida, vida en Cristo, nos ha dado vida en Cristo. Toma esta materia muerta que estaba muerta en el pecado y le da vida. Y estamos hablando de esos templos vivos que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Así que ambos sugieren que son actos deliberados contra Dios y su justicia, es decir, un fracaso del ser humano en vivir como debiera sin poder cumplir con el nivel de la vida que Dios requiere. Así que, y bueno, lamentablemente se nos fue el tiempo y aquí nos vamos a quedar porque veo que ya es tarde, se nos fue el tiempo. Una disculpa por no haberme dado cuenta que estaba apagado ya el micrófono. Pero bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, manita. Gracias. Dios te bendiga. Y bueno, la palabra era, ¿cuántas tinajas Jesús convirtió en vino? Esa era la pregunta. Y bueno, la hermana Noemí nos la contestó. Y que miren nomás todos los que me estaban diciendo que no se escuchaba y que no se escuchaba. Una disculpa, ¿verdad? No me di cuenta porque pues estaba acá observando y allí, aquí enfrente no se ven los comentarios. Por eso no me había dado cuenta, hasta que volteo acá es donde me doy cuenta que me están escribiendo. Entonces, una disculpa porque aquí en el teléfono que tengo aquí enfrente no se ven los comentarios. Entonces, pero pues gracias por estar al pendiente, por ayudarnos a hacer las cosas mejor. Y claro, la respuesta es 6 tinajas. Claro que sí, esa es la respuesta correcta. 6 tinajas fueron las que Jesús convirtió en vino y usted lo puede encontrar allí en el Evangelio de Juan capítulo 2 versículo 6. Así que gracias por estar al pendiente y bueno, aquí le vamos a dejar porque pues ya se nos fue el tiempo. Así que primeramente Dios, aquí empezamos el miércoles, si el Dios así lo permite. Así que gracias por acompañarnos, hermanos, sin antes pedirles que nos ayuden a compartir estas enseñanzas para que más gente venga al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. También le invitamos a que usted nos busque allí en YouTube, en C.C. El Buen Pastor. C.C. El Buen Pastor, usted nos puede encontrar allí en YouTube y también nos puede encontrar aquí en Facebook por Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor. Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor, usted nos puede encontrar aquí lunes, miércoles y viernes a las 8:30 de la mañana con su servidora Nereida Gutiérrez. Así que gracias por acompañarnos. Vamos a orar por las peticiones que aquí nos pusieron. Nuestra hermana Genoveva nos pidió por su hija. Ella está buscando un lugar donde vivir, así que nos pidió oración para que Dios, se llama Caregui,
Carewi, así se llama su hija, y bueno, también por Eliam, que hoy está de cumpleaños, para que Dios lo bendiga y lo siga ayudando a ser un niño de bien, a ser un niño bajo la dirección de nuestro Señor. Así que gracias, Señor, por ello. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Gracias. Dice aquí Luz Elena, sigo pidiendo por mi suegro que sane de su pie. Claro que sí. Vamos a estar orando también por tu suegro para que Dios haga una sanidad completa en él. Vamos a orar. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias, Señor. Gracias por hacernos templo del Espíritu Santo. Gracias por morar ahora en nuestras vidas. Gracias porque ahora todo lo que vivimos y todo lo que somos lo somos en Cristo. Gracias, Señor, por darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Gracias porque ahora, mi Dios, tú nos puedes escuchar. Ahora nos podemos acercar a ti y tú nos puedes dar el pronto auxilio, mi Dios. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Señor, te pedimos por estas peticiones que nos han puesto aquí. Te pedimos por la hija de nuestra hermana Genoveva, mi Dios, que tú seas con ella, que tú le ayudes, oh Dios, a que encuentre un lugar donde vivir. Ella se llama, se me olvidó el nombre. Se me olvidó el nombre y se me quitaron aquí los comentarios. Se llama Carewi, Señor, te pedimos por ella, que tú la dirijas, Señor, a donde tú le tengas un lugar para vivir. Que seas tú, Señor, quien la lleve a un lugar que sea de un ambiente sano, donde ella pueda vivir tranquila. Ponemos esta petición en tus manos sabiendo, mi Dios, que tú lo puedes hacer, que tú la puedes dirigir, que tú la puedes guiar a donde tú le tengas ese lugar a donde ella pueda vivir. También te damos gracias por nuestra hermana que está aquí pidiendo, Señor, por su hija. Te pedimos que la bendigas grandemente y que la sigas ayudando como hasta el día de hoy tú lo has hecho. También te pedimos por el Liam, Señor, por el hijo de Devani, que hoy está cumpliendo años. Gracias porque le permite, Señor, vivir con vida y salud. Gracias porque este pequeñito te puede conocer a temprana edad. Gracias, Señor, por su mamá que lo está educando y que lo está conduciendo por este camino tuyo. Te pedimos que tú lo abraces, Señor, que tú lo cuides, que tú lo protejas como hasta el día de hoy tú lo has hecho. Que cuando él llegue a la mayoría de edad, Señor, él siga, Señor, buscando de ti. Él decida seguir en este camino que su mamá le está enseñando. Guarda este pequeñito, Dios, concédele larga vida y gracias, Padre. Gracias por este año que le has permitido cumplir y estar sano para honra y gloria de tu nombre. También te pedimos, mi Dios, por nuestra hermana, por el papá el suegro de nuestra hermana Luz Elena, que tú pongas tu mano sanadora ahí en ese pie, mi Dios. Para ti nada es imposible, para ti todo es posible, mi Dios. Sana, Señor, sana ese pie, quita toda esa infección, todo lo que tenga ese pie que lo está afectando, quítalo en el nombre de Jesús, sánale desde la raíz, Padre. Señor mío, que este hombre pueda ver tu poder allí, Señor, obrando en su pie, para que él crea y venga a ti, Señor, y entregue su vida a ti. Señor, ponemos en tus manos estas peticiones y te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por nuestro hermano Natividad. Gracias porque tú le permites, Señor, aún seguir predicando tu palabra, aún estar contigo, mi Dios. Gracias, Señor mío, llénalo de tu Espíritu Santo. Sé tú con él en todo momento, mi Dios, con su familia. Y gracias, Padre, por cada uno de los conectados. Te pido que tú los bendigas grandemente, que tú les ayudes en sus trabajos, en sus escuelas, en sus negocios, que tú les des la gracia y la sabiduría. Señor, cúbrelos con tu sangre preciosa y sana a aquellos que necesitan ser sanados. Padre mío, que tus ángeles acampen alrededor de cada uno de ellos. Te alabamos en esta hora, suple cada necesidad que ellos tengan conforme a tu voluntad. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea en cada uno de nosotros. Amén, amén. Dios les bendiga, Dios te bendiga, manita. Gracias por estar con nosotros.
te amo, gracias. Dios te bendiga, Devani, cuídense mucho y bueno, les deseo que tengan un excelente inicio de semana y si Dios así lo permite, pues nos vemos aquí el miércoles en Aprendamos Juntos. Dios le bendiga, disfrute de su día.